Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 44 al 51. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Y todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Ese pasaje tiene origen en la multiplicación de los panes. En concreto, en el Evangelio de Juan, se trataba de 5 panes de cebada y 2 probables tortas de pan de pescado seco o 2 pescados secos. Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, debido a que estaba cerca la Pascua. Muchos peregrinos viajaban hacia Jerusalén y se encontraron por uno de los caminos obligados para bajar hacia Jerusalén. Allí encontraron a Jesús, que estaba predicando y que curaba enfermos, y al ver estos signos, muchos se detuvieron allí. Jesús, dándose cuenta de que llevaban mucho tiempo ya con él y que probablemente habían ya terminado sus provisiones, porque normalmente se cargaba poco alimento para el camino, le dijo a Felipe: ¿cómo haremos para comprar pan para darles de comer a estos? Y él hizo cuentas y consideró que lo que podían tener ellos en la bolsa era insuficiente para comprar el pan que les permitiera dar un pedazo de pan a cada uno. Andrés, que era también de la región, hizo notar a Jesús que andaba por allí un muchachito que vendía panes de cebada. Era el pan más barato, el pan que comían los pobres. Y también traía este tipo de tortas de pescado o pescado seco. Y entonces Jesús ordenó que se sentaran, tomó en sus manos el pan, bendijo a Dios dando gracias, y después empezó a partirlo y lo repartieron los discípulos. Lo mismo hicieron con los pescados o bocados de pan de pescado. Y todo el mundo comió hasta quedar satisfecho, y al final recogieron los sobrantes. El texto o los textos de los evangelios que presentan los otros 2 multiplicaciones, por ningún motivo y ninguna palabra textual dice que hayan puesto en común cada uno el lonche que traía. Jesús tomó los panes, los bendijo o dio gracias, y empezó él mismo a partirlos y los distribuyeron los discípulos. Y quedaron muchos sobrantes, 12 canastos. Cuando Jesús notó que la gente ya lo había considerado como aquel profeta anunciado por Moisés, y que lo asociaron a los milagros que veían con Moisés al comer el maná en el desierto, dijeron: este es el profeta prometido por Dios que había de venir, y pensaban coronar rey a Jesús, pero él evitó esto, alejándose y haciendo que los discípulos también no cayeran en esta emoción. Ellos se embarcaron rumbo a Cafarnaúm.
Jesús se fue a la montaña en la mañana. La gente notó que no estaba Jesús ni los discípulos, porque en la noche Jesús había ido caminando sobre el mar, había alcanzado a los discípulos, y en el momento que ellos intentaban hacerlo subir a la barca, llegaron a donde iban. Cuando en la mañana se descubrió que no estaba allí Jesús y que solamente había una barca, vieron llegar unas barcas del suroeste del lago de Galilea, de Tiberíades, y entonces se embarcaron en ellas y se fueron a Cafarnaúm. En cuanto llegaron a Cafarnaúm, le preguntaron a Jesús que cuándo había llegado allí. Una pregunta más bien por empezar a dialogar, pero Jesús sabía lo que querían y les dijo: ustedes me están buscando no porque hayan visto signos. Al principio estaban viendo los signos que Jesús hacía, pero no fueron capaces de ver en la multiplicación de los panes un signo. Y por eso les dice: trabajen por el alimento que dura para siempre y no por el pan que perece. Hagan la obra de Dios. Le preguntaron de qué obra se trataba, cuál era esa obra, y él les dijo que creyeran en su enviado. Y esto provocó que le pidieran a Jesús un signo, porque Moisés había multiplicado el pan en el desierto. Y entonces Jesús le dijo: no fue Moisés, fue mi Padre que les dio el pan del cielo. Y les empieza a anunciar que él mismo les va a dar a comer el pan del cielo, que él es el pan del cielo, y que quien coma ese pan tendrá vida eternamente y lo va a resucitar el último día. Y esto provoca algo que no está mencionado aquí en este pasaje que hemos leído. Los judíos comenzaron a murmurar, como también se murmuró contra Moisés en el desierto cuando querían comer. ¿Cómo puede dicen los judíos que murmuran, decirnos que nos va a dar a comer su carne y que él es el pan del cielo? ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo si nosotros conocemos a José, su padre, y también conocemos a su madre? ¿Cómo se atreve a decir que ha bajado del cielo? Entonces Jesús los invitó a no murmurar y les empezó a decir las palabras que hoy escuchamos. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. El Padre que a mí me ha enviado es el que puede atraerlos a mí, para que crean en mí, significa esto. Y entonces Jesús dice que aquel que el Padre haya atraído, Él al final de los tiempos, en el último día, lo va a resucitar. En los profetas anuncia Jesús que está dicho por Dios que todos serían instruidos o amaestrados por Dios. Y por eso todo aquel que escucha al Padre en calidad de discípulo y aprende, se acerca a Jesús. Nadie ha visto al Padre, solamente son instruidos por Él. El único que ha visto al Padre es aquel que viene de parte de Dios, y ese que viene de parte de Dios es Jesús. Y por eso les dice que ninguno de ellos ha visto al Padre, solamente Él. Y por eso les asegura que el que crea en Jesús tendrá la vida eterna, porque Él es el pan de la vida. Y los padres de ellos en el desierto comieron el maná, pan que caía del cielo, pero no era el pan del cielo de la vida eterna. Y al alimentarse sostuvieron la vida, pero finalmente murieron. En cambio, Jesús es un pan que va a dar una vida que va a garantizar la vida eterna. Él es el pan vivo que ha bajado del cielo, y si alguien come de ese pan, no va a morir y va a vivir para siempre. Porque este pan es la carne de Jesús, que da la vida al mundo. Él anuncia que va a dar a comer esa carne, y esa carne la va a dar a comer en el primer momento que celebre la Eucaristía. Primero se le va a dar a los discípulos. Él directamente les dirá: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y después hará que ellos mismos hagan esto en memoria mía, les dice. Ellos también van a poder distribuir el cuerpo y la sangre de Cristo, que dan la vida eterna. Y por eso los que han sido atraídos por el Padre a Jesús
que han escuchado en su interior la instrucción de Dios, esos son los que reconocen a Jesús y creen en Él. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.